3 días para que asuma el mando en el organismo ejecutivo, la expectativa en torno a Jimmy Morales crece. El presidente electo adelanta decisiones sorpresivas, de las cuales no da mayores detalles. Participe de la discusión con el hashtag #SFSorpresasJimmy. ¿Hacia dónde debe ir el gobierno entrante? Esto es lo que opinan algunos expertos y nos lo cuenta Miguel Salay. Lo primero que el presidente electo debe atender en las circunstancias que atraviesa el país es darle prioridad a las demandas que durante 23 sábados consecutivos gritaron miles de manifestantes en la Plaza de la Constitución en el 2015, aportan analistas. La población es primero y no el partido al que pertenece Morales. Él tiene que tener un discurso de apoyo popular de los grandes grupos. Si él pierde el apoyo popular, o sea, porque él no llegó por Abelmigua ni llegó por su partido, que es la rosca que va a tratar de coparlo. Si él hace eso, va a caer en un grave error. A decir de Balcells, el gobierno de Morales tendrá una fuerte influencia del sector empresarial, algo que a su parecer es un desatino. Aunque exista una serie de problemas a todo nivel que deberán abordarse, uno de suma importancia es la justicia, en donde el año que empieza será determinante para la aplicación de sentencias en muchos casos, incluyendo la acusación contra el exbinomio presidencial, así como el juicio a varios militares. Sin duda esto va a generar conflictividad, confrontación, a lo que viene a sumarse a una inestabilidad ya secular en el sistema político guatemalteco. Yo creo que las manifestaciones judiciales definitivamente van a permear al Ejecutivo y también el Legislativo. La coyuntura se vislumbra sombría y los temas que deben resolverse son muchos, y solo procurando cohesión con la mayoría de sectores se podrán alivianar los problemas que en adelante se tornarán cuesta arriba, concluyen los analistas. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Sin Filtro. Comenzamos la semana de traspaso de mando y este día publicó un medio escrito una entrevista con el presidente electo Jimmy Morales en donde adelanta bonitas y agradables sorpresas. ¿A qué se refiere Jimmy Morales con estas primeras medidas que caracterizarán su mandato? De eso vamos a hablar hoy. Usted puede participar con el hashtag #SFSorpresasJimmy. Bueno, damos la bienvenida a nuestros analistas Estuardo Zapeta y Daniel Herring. Muy buen día. Buenas noches, Ben. Estamos ya comenzando una semana emocionante, una semana que va a marcar la historia. ¿Qué nos quiere decir el presidente electo con estas declaraciones en la entrevista a Prensa Libre? Estuardo. Bueno, yo lo que creo es que como todo presidente entrante quiere marcar una diferencia primero con los antecesores, pero también una diferencia en el estilo de gobernar. Yo creo que eso es muy importante. Y aquí voy a lanzar una de las cuestiones que yo creo que es bien controversial para la mayoría de gente, sobre todo para los Jimmy Livers, para los Jimmy Liendres, como se les llama ahora, a todos los seguidores de este presidente, que eran los mismos que seguían a estas alturas hace 4 años a Otto Pérez, y después eran los que se gritaban allá en la Plaza de la Constitución, renuncia ya a Otto Pérez y a Roxana Valdete, solo para recordar eso, ¿verdad? Pero creo que vamos a tener el primer gobierno fraternal. Hemos tenido gobiernos conyugales en los cuales un esposo es electo y es la esposa, es la mujer la que manda. Argentina, hemos tenido aquí en Guatemala, hemos tenido varios de esos casos, pero muy pocos los fraternales donde un hermano es electo pero otro es el que gobierna, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener un caso de gobierno fraternal, yo lo he llamado gobierno fraternal porque no tengo otra palabra, ¿verdad? Para decir que en realidad uno va a ser el presidente pero otro va a ser el que manda. Y aquí la relación de los Morales, yo ya no me refiero a ellos como Jimmy, sino me refiero a como el gobierno de los Morales va a estar interesantísimo, porque entonces el hermano pasa a ser el filtro de todas las cuestiones. Primer punto. Segundo punto es que cuando se te van de entrada los que habías elegido para que fuesen ministros y horas antes de la toma de posición dicen, mire, ya no, muchas gracias, porque fíjese que usted me está imponiendo a mí la gente que va a trabajar conmigo. Entonces uno dice qué complicado va a ser tener para el 13 un gabinete. Y yo creo que aquí se dio el caso del gabinete, ya hace varias semanas cuando entrevistamos precisamente a uno de los Morales, a Jimmy, ¿verdad? En el gobierno de los Morales, Jimmy,
y se molestó muchísimo cuando preguntamos y requerimos información acerca de quiénes podrían ser. Hubo un anuncio por ahí y me parece muy interesante y me parece correcta la elección del señor Botrán para la Secretaría que ya estuvo de la Seguridad Alimentaria y Nutrición, que ya estuvo ahí, que fue uno de los que inició este proceso, y es un proceso al que tenemos que seguir apostando en Guatemala por los niveles de desnutrición. Ahí yo creo que a Andrés le recomendaría que estudiara, y yo sé que lo conoce, el estudio Martorell, ¿verdad? El clásico estudio Martorell acerca de nutrición, el estudio que se hizo en Chiquimula, un longitudinal en Chiquimula, solo para que inicien y entendamos qué es lo que va a pasar. Pero esta selección para el 13 va a estar complicada, porque mucha gente está diciendo no. Ahora, Daniel, mencionabas en redes sociales algo que me llamó mucho la atención. ¿Es acertado en comunicación política adelantar agradables sorpresas y no entrar en el detalle de qué medidas va a tomar? Es desafortunado hablar de sorpresas. Digamos, más cuando eres Jimmy Morales y una de las grandes inquietudes que rodean tu gobierno va a ser tu condición de una persona amateur, vamos a decir, en política. Entonces, con Jimmy Morales, en principio, la reacción sería: no queremos sorpresas tuyas, queremos sorpresas, no sé, del fútbol, o queremos sorpresas de algún otro tipo de espectáculo, pero no queremos tantas sorpresas de la política, y menos de alguien que tiene el nivel de experiencia. Estuardo está hablando de los Morales, es verdad que dentro del estudio de la ciencia política va a ser interesante saber cuál es el papel de Sami, que parece que ha ido desde primera vuelta, porque realmente Sami no se le mencionaba en primera vuelta, ha ido teniendo cada vez más empaque político hasta cierto punto y da la sensación de que sí va a ser influyente, pero ninguno de los dos, ya sea Sami o sea Jimmy, son personas que tienen experiencia en todo esto. Entonces, cuando tú estás además bastante solo, porque la presidencia es una institución donde el presidente está muy solo. Poder solitario. Sí. Y empiezas a hablar y tener expresiones como sorpresas, yo creo que es una mala forma de comunicar. Teniendo en cuenta que este gobierno no va a tener un congreso, y de eso podemos hablar un poquito más adelante, no va a tener un congreso que va a ser respaldo importante de su gestión. Y los nombres, algunos de ellos, pues son personas que yo creo que técnicamente se puede defender bastante su elección, pero no hay ningún peso pesado dentro de tus ministros. No tienes figuras políticas muy fuertes dentro de esos primeros nombres que han aparecido. Creo que lo que le queda a Jimmy Morales es la comunicación política. Esa va a ser su gran arma en este gobierno. Si empiezas a fallar en comunicación política, esto se puede empezar a derrumbar antes de lo que pensábamos. En la nota inicial, los expertos allí entrevistados hablaban de la necesidad que Jimmy Morales mantenga una relación con ese clamor popular que, bueno, hizo de que fuera el ganador de las elecciones. Porque más allá de la figura de Jimmy Morales, del partido de FCN, el elector mandó un mensaje claro, que no quiere las mismas condiciones, que no quiere la misma práctica política. Pero ahí yo ahí lo que diría, digamos, es una cosa. Jimmy nunca tuvo la plaza con él. Jimmy nunca tuvo la plaza. O sea, la plaza no lo identificó como su candidato. ¿Se benefició indirectamente? Se benefició indirectamente de lo que estaba pasando en la plaza y el efecto que la plaza tuvo en la agenda mediática y en las elecciones. Entonces yo no diría que tiene que ganarse la plaza, no tiene que recuperar la plaza, tiene que ganar esa plaza que nunca fue suya. Y es verdad que, yo insisto, va a ser mucho a través de cómo comunique las cosas que hace. Y las cosas que hace tienen que ser nueva política, no tienen que ser vieja política. ¿Forma de comunicar, Estuardo? La mejor forma de comunicar. La mejor forma de comunicar, la primera comunicación obligada es con el Congreso de la República. Y el merengue en el Congreso de la República en estos momentos sí está caliente. De eso vamos a hablar. Porque un presidente, o sea, el Ejecutivo, que no tiene, y los Morales no tienen el apoyo del Legislativo, entran ya con una debilidad, tengan o no tengan ministros. Los ministros los pueden anunciar después, eso no importa. Pero que no tenga esos vasos comunicantes con el Legislativo. Es preocupante. Es preocupante. Y es preocupante para todos nosotros porque deslegitima aún. De hecho, no me sorprendería que el jueves el Congreso de la República se monte en su macho y diga: este macho es mío
y no, De eso vamos a hablar. no siga hacia adelante y no le den posesión al De eso presidente. vamos a hablar en el siguiente Ese bloque. escenario no lo hemos... Vamos a una pausa, nos quedamos con ese tema, el Congreso de la República, ¿qué va a pasar el jueves? Aún no se sabe quién será el presidente de ese organismo del Estado. Le invitamos a que participe con el numeral SF Sorpresas Jimmy y también que vote en el sondeo que hemos lanzado por Twitter, en donde preguntamos, ante el reto que Jimmy enfrenta, ¿qué percepción tiene el mandatario? Hay 3 opciones, seguro, errático o indiferente. Usted tiene la oportunidad de votar en este sondeo. Volvemos en un momento.